pura vida. Mi hermano, quiero compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana, un poco a tono con esto del liderazgo, con entrenar líderes. Y es por eso que quiero invitarles a que busquen en su Biblia Éxodo capítulo 18. Y en lo que usted busca Éxodo capítulo 18, decirles rápido porque ya voy a empezar casi el mensaje. Los hermanos que el año pasado estuve acá 15 días y conocí a muchos de ustedes y me alegra cantidad poderles ver de nuevo. Decirles, estamos en España con mi familia, estoy allá. Estoy como el apóstol Pablo, ¿saben? Aprovechando la doble ciudadanía. Como tengo la ciudadanía española y tengo la ciudadanía cubana, ahora estamos en una temporada, no sabemos qué tiempo vamos a estar en España. Y también estamos sirviendo al Señor también. Estamos ayudando, colaborando en la plantación de una iglesia. Y también, entrenando líderes y donde el Señor nos quiera llevar. Así que sigan orando por nosotros, por nuestra familia. Realmente el tiempo que estuve en Costa Rica marcó mi vida hace menos de un año. Porque estuve en marzo y estamos ahora en febrero. Así que yo decía, de aquí a que yo vaya de nuevo a Paso Ancho. Y ya estoy aquí. Las cosas del Señor son tremendas, pero bueno, les digo que estamos bien, que el Señor nos ha bendecido, nos ha cuidado en todo este tiempo de una manera increíble. Así que les animo a orar por nosotros y también oramos por ustedes, por esta iglesia, y que el Señor siga usando esta iglesia y la visión que tiene esta iglesia, que tiene Albani como pastor, pero que tienen ustedes también, de entrenar a la próxima generación de líderes. Espera, que tengan aquí un centro de entrenamiento, que estén entrenando líderes, eso no es normal. A veces lo vamos por alto, ayer Albani y yo hablábamos, no es normal, muchas iglesias, muchos pastores no quieren entrenar a otros líderes. En Cuba tenemos una frase, que no sé si aquí en Costa Rica se usa, yo sé que ustedes son muy buenos, no lo usan, pero los cubanos no somos tan buenos, y lo usamos, es que el que me haga sombra, se va. Esa frase no sé si la entiende. No sé si hay algún cubano aquí, aparte de Albani, más cubano aquí. Pues qué bueno, que no es mal, porque ya con el acento mío yo sé que algunos, los ticos están como, y ahora estoy mezclado, porque tengo lo mismo palabras españolas, hace falta que no se me vaya ninguna. Pero estoy con un remandingo aquí que es como yo han muerto. Pero les decía que muchos pastores no entrenan a otros líderes porque ven como una amenaza. Entonces, un pastor líder en la iglesia que tenga la visión de entrenar a los próximos líderes es una bendición, hermano. Así que damos gracias a Dios por esta iglesia y por que sigue siendo una luz en este país, junto con otras iglesias más, para seguir bendiciendo a Costa Rica, amén. Y que el pura vida de Costa Rica sea más allá de una frase, pura vida, sino que la pura vida se encuentra en Jesucristo. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, quiero empezarle en este mensaje que está en Éxodo capítulo 18. Quiero que te tomes tu tiempo y abras tu Biblia o prende tu teléfono, ya sea en el formato que estés. Quiero que vayas a Éxodo capítulo 18. Y yo le he puesto un título a este mensaje. Un título que usted va a decir, ya voy saliendo. No se vaya. El título es La visita del suegro. No todas las visitas de los suegros son malas, caballero. Hay suegros que son buenos. Dichoso aquel que lo encuentre, ¿no? Nada. Este mensaje se titula así, La visita del suegro. Y yo quiero narrar un poco los versículos que están del 1 al 12. Y luego voy a estar leyendo y vamos a estar viendo el resto del capítulo. Entonces, en lo que usted está ahí, en Éxodo capítulo 18, quiero narrarte algo. Vamos a estar leyendo, pero como es un capítulo un poco extenso, te voy a narrar esto. ¿Qué pasó en el capítulo 18? Dice que el suegro, Jetro, se llamaba así el suegro de Moisés. ¿Recuerdas cuando Moisés salió de Egipto huyendo? Que estuvo en el desierto. Ahí conoció a su esposo y demás. Y el suegro de él, que se llamaba Jetro, este hombre se enteró de todas las cosas que Dios, esto es un detalle que quiero que grabes ahí, Dios había estado haciendo por medio de ellos. Dios les había abierto el mar rojo, Dios había hecho acciones milagrosas, sobrenaturales, que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Habían abierto el mar abierto, habían caminado en seco, habían visto cómo caía maná del cielo, tenían sed y de una roca salía agua, tenían hambre y del cielo caían codornices. Es decir, que andar en el tiempo de Moisés en el desierto, eso era un milagro. Si algún noticiero, algún podcast o algún
las noticias del momento todo era milagro ocurrido en el desierto. Todos los días había un milagro. Era muy normal para ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando de una manera extraordinaria con ellos. Y cuando Moisés está haciendo todas esas cosas, Dios a través de ellos, Jetro se entera y dice, voy a estar con tu hija, con mi hija, la esposa de Moisés, tus hijos, y los voy a llevar para encontrarse con Moisés en el desierto. Y Jetro sale porque quería oír de primera mano, no solamente escuchar lo que se decía, de cómo el Dios de Israel había liberado, había estado actuando poderosamente con ellos. Y es cuando va en camino, ellos se encuentran y se abrazan y le hace una visita, Jetro. Y empiezan a conversar y Jetro no era creyente. De hecho, era pagano. Y es cuando el testimonio, el ver a Dios obrando en la vida de Moisés y del pueblo, es que dice, ahora es que yo creo, ahora es que yo entiendo que no hay un Dios como el Dios de Israel. Un Dios que pueda hacer todo eso que ha hecho por medio de ustedes. Y se reúnen y los líderes, los ancianos de Jerusalén hacen un sacrificio de adoración a Dios y hacen una comida. Para mí que esa gente eran medio ticos. Que hacen comida para dos. No sé si hicieron unos gallo pinto o algo así. No sé lo que armaron ellos ahí. O un congría a los cubanos, si fueron cubanos. Y ellos estaban ahí, hicieron una comida y estaban celebrando, ¿sabes qué? No el éxito de Moisés. No es que Moisés era un fuera de serie. Ellos estaban celebrando la fidelidad de Dios. El Dios que había hecho estaba haciendo todas las cosas por medio de ellos. Porque ustedes piensan que Moisés podría abrir el mar. Moisés se podría limitar a por una vara. Pero el mar solamente lo podía hacer Dios. ¿Ustedes creen que Moisés podía hacer que codornices cayeran del cielo? Solamente Moisés podía clamar y eso sucedía. Pero el hombre hace una parte, pero la gran parte de la película la hace Dios. Dios estaba glorificándose y Jetro se queda impactado por eso. Sin embargo, después de estar ese día gozándose y diciendo, wow, Dios es glorioso, mira las cosas que Dios ha estado haciendo, Moisés, con tu vida. Al otro día empieza el día de trabajo. Y quiero leerte, y quiero que vayas al versículo 13. Y dice así, verso 13, capítulo 18. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió al suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, ¿qué hacen? Ellos vienen a mí y yo juzgo entre lo uno y lo otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Está fatal lo que estás haciendo, le dijo. Desfallecerás del todo tú y también el pueblo que está contigo. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo es demasiado pesado. Dice, para ti. No podrás hacerlo tú solo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más por esta mañana. Gracias por esta amada iglesia y gracias porque estamos hoy aquí en tu presencia para escuchar tu palabra, Señor. Queremos ser edificados con tu palabra, que tú nos puedas hablar, que tú nos puedas edificar, Señor, y que tu palabra, como espada filosa, Señor, pueda penetrar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora ayúdame, Señor, y capacítame para hacer mi parte y hablar con fidelidad y con claridad tu palabra, pero confiar en que tu Espíritu Santo es el que la lleva a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, si tienes con qué anotar, si eres de los que anotas, tomas nota, o sobre todo guárdalo en tu mente y en tu corazón, a la luz de este pasaje, a la luz de este episodio fascinante, yo tengo un argumento para ti, y es que liderar saludablemente nos permite avanzar sin riesgo de desfallecer. Liderar saludablemente, ¿qué va a hacer? Nos va a permitir a nosotros poder seguir progresando, poder seguir avanzando sin riesgo de desfallecer. Ahora la pregunta del millón que nos hacemos aquí es,
¿Cómo se puede liderar saludablemente? Porque si ves el caso, esto es un pasaje que habla sobre el liderazgo. Y este pasaje, cuando Albani me hablaba de que me había invitado a predicar y teníamos todo lo de la graduación, yo dije, ¿qué es mejor que un texto que nos enseña, que nos da algunas ideas estratégicas bíblicas acerca de un liderazgo saludable? De un liderazgo que pueda avanzar sin riesgo de desfallecer. ¿Saben? Hay un porciento de estadística muy avanzado de pastores que empiezan en el ministerio y no terminan. De iglesias que se abren, que se inician, que se plantan iglesias y se cierran. Es mucho más los que renuncian que los que empiezan en el ministerio. No sé si sabías eso. El porcentaje es muy alto porque el ministerio es costoso. De hecho, en estos días allá en España me escribe un estudiante de maestría que está estudiando en la Facultad Teológica Bautista de España, y precisamente su tesis es sobre el burnout, creo que se pronuncia así, es como el desgaste en el ministerio que sufren los pastores. Y él está estudiando cómo eso está viviendo en los pastores españoles. Y interesante todo lo que está analizando, y yo creo que es muy oportuna esa investigación, porque empezar a veces es fácil, terminar lo que es difícil. Un día alguien me dijo, la cosa no es cómo empieza, sino cómo termina. Y es por eso que yo estoy aquí, y un mensaje que aparentemente lo estoy predicando desde aquí para allá, pero me sirve a mí también. Tanto a Albani, a los pastores, a los líderes, a todos nos sirve. Necesitamos, mis hermanos, liderar, y todos estamos aquí de una cierta forma u otra, ya más allá que tengas un ministerio o no, todos estamos liderando a alguien. Estás liderando a tu familia, estás en tu trabajo, estás liderando, estamos siendo un testimonio para otros. La pregunta es, ¿cómo podemos liderar saludablemente para no quedarnos en el camino postrados? Este pasaje vimos ya que todo estaba muy bien. Dios estaba obrando, Dios estaba haciendo las cosas, Dios estaba haciendo hechos sobrenaturales. Pero al día siguiente hay como un cambio ahí. Empezaba el día de Moisés, y cuando Jetro vio la agenda de Moisés, dijo, Moisés, si tú sigues así, brother, te vas a quemar. No sé si se entiende la frase. En Cuba decimos, te vas a fundir. No vas a poder avanzar. Porque tú estás desde por la mañana hasta por la tarde aconsejándole a la gente. Vienen con sus cargas, con sus cosas, y tú le estás diciendo lo que han de hacer. Si tú sigues así, no vas a poder avanzar. Yo recuerdo hace unos años ya, mi esposa, bueno, cuando éramos novios, ahora es mi esposa, y yo salimos a plantar una iglesia a unos 4 kilómetros de Placeta, la ciudad donde vivíamos en Cuba. Y yo recuerdo que cuando yo era muy jovencito, porque todavía sigo siendo jovencito, era mucho más jovencito, tenía unos 21 años cuando empezamos. Imagínense, un joven con esa edad, sin experiencia, sin nada de eso, iba a los lugares y yo me acercaba y visitaba a las personas, y cuando yo llegaba a mi casa venía con la cabeza así, que se me quería explotar, con los problemas de la gente, con las luchas de la gente, yo queriendo ayudar a todo el mundo, yo queriendo aconsejar a todo el mundo. Entonces los problemas míos, que cuando que yo ni estaba casado todavía, tenía pelo todavía, lo conservaba, después que me casé lo perdí, no estaba casado, no tenía hijos, yo estaba bien, pero tenía problemas como cualquier ser humano. Más los problemas de los hermanos de la iglesia, de las personas de la comunidad. Yo en un momento que decía, no puedo continuar así. Y el Señor trajo a mi mente un pasaje que está en Corintios, que dice, está en 1 Corintios, dice, tú siembras, Pablo lo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. No sé si recuerdas. Lo que Dios me dio fue, tú haz tu parte y deja el resto a mí. Haz lo tuyo, pero hay una parte que tú no puedes hacer. Y yo tuve que descansar en lo que Dios podía hacer más allá de lo que yo podía hacer. Y parte de eso es lo que yo quiero en esta mañana hablar de ti, hermano. A todos, como iglesia. Si queremos seguir avanzando en la vida cristiana, si queremos liderar saludablemente a otros, ustedes que recibieron ahora mismo un diploma, si quieres seguir perseverando, más allá de toda la capacitación que recibiste en todo este programa, que es muy buena, más allá de eso, quiero decirte que en primer lugar, algunos consejos estratégicos, pensando en términos de liderazgo. ¿Sabes que para los líderes les encantan todas palabritas esas sofisticadas? Algunos términos estratégicos, y el primero es que para poder liderar saludablemente necesitas descansar en el liderazgo de Dios. Eso es lo primero. Para que nosotros podamos avanzar,
sin riesgo de desfallecer. Y es interesante lo que Jetro le dice a Moisés. Moisés, si tú sigues con esta dinámica, no es que solamente tú vas a desfallecer, sino que el pueblo va a desfallecer contigo. Sí, el punto no era que se quemara el pastor o el líder. El punto es que todo el mundo se iba a quemar. Y es por eso que lo primero que Moisés y el resto tenía que hacer era descansar en el liderazgo de Dios. ¿De dónde sacamos esto? Dice el verso 19. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Es por eso que hay varios consejos aquí que Jetro le da. Algunos consejos estratégicos. Y el primero es descansar en el liderazgo de Dios porque dice, oye ahora mi consejo y Dios estará contigo. Y he aquí el consejo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Si tú vas a ir intercediendo y somete tú los asuntos a Dios. Hermanos, Dios quiere llevar nuestras cargas. El Señor quiere que descansemos en Él, en su providencia. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces nosotros descansamos en nuestra experiencia, descansamos en el dinero que podamos tener, en cómo está la cuenta bancaria de la iglesia, en cómo está la formación académica y teológica que hemos recibido. Muchas veces nosotros confiamos más en nosotros que en la providencia de Dios. Y aquí Dios le está diciendo a través de Jetro a Moisés, y el Señor nos está diciendo a nosotros hoy, necesitamos descansar. Y cuando digo descansar en el liderazgo de Dios, en otras palabras, es seguir confiando en Dios. Más allá de confiar en nosotros. Y eso es muy fácil decirlo. Al parecer es sencillo descansar en el liderazgo de Dios. Al parecer, pero no siempre es fácil descansar o confiar en Dios. ¿Cuántas veces tenemos proyectos en la vida o estamos en asuntos de cualquier índole? Ya sea de liderazgo en la iglesia o de enfermedad, lo que sea. Y lo primero que hacemos es recurrir a un plan, a una estrategia, a alguien, antes de recurrir a Dios. Yo sé que a usted no le pasa eso, porque esta es una iglesia muy santa, pero a la gente en España sí le pasa mucho. Muchas veces descansamos más en nosotros que descansar en el liderazgo de Dios. Y eso es lo primero que este hombre, que pudiéramos decir un recién convertido, alguien que había estado viendo la mano de Dios obrando, y cuando el otro día ve la dinámica de vida de Moisés, le dice, Moisés, te vas a fundir, brother. Está diciendo, no puedes seguir así. Tú, vas a seguir intercediendo y estás intermediario entre el pueblo y tú, pero tú somete los asuntos a Dios. Y cuando pienso en esta frase, la pregunta es, ¿cuántas veces tú y yo, mis hermanos, le estamos sometiendo los asuntos a Dios? Eso significa que es Dios quien lo controla, no somos nosotros quienes lo controlamos. Necesitamos descansar en que Dios controle nuestros asuntos, ya sea de papeles, de legalización, ya sea de trabajo, de ministerio, de servicio, Señor. Pero ¿cuántas veces pensamos y soñamos más con nuestros planes y como que los planes de Dios están como en otro plan, en otra línea? Eso es lo primero. Necesitamos descansar en el liderazgo de Dios. Ahora mi pregunta para ti es en esta mañana, y no creo que nadie me responda. ¿Estás descansando en los planes de Dios? ¿Estás confiando en su providencia, en su cuidado? ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí y descansen en mí. Ustedes los que están cansados, dejen sus cargas sobre mí y yo los haré descansar. Mi hermano, vale la pena descansar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque si descansamos en nosotros, ni vamos a resolver el problema y nos vamos a cargar más todavía. Pero cuando descansamos en Dios, las cargas se van, se aligeran. ¿Sabes por qué? Porque Él las lleva. Y quizás este primer punto va a ser es como algo a veces subjetivo, porque dice, no, yo estoy orando y le estoy entregando a Dios mis cargas y mis problemas. Y a veces tenemos más problemas que un libro de matemáticas. Pero Dios quiere eso. Y a veces decimos, no voy a pedir más al Señor porque le estoy pidiendo tantos problemas al Señor, tantas mis luchas. Mi hermano, el Señor quiere que tú descanses en Él. Mira, en estos meses que yo estaba en España, que llevo 8 meses ya en España, ha sido los meses en mi vida, estos meses y la pandemia, han sido los meses más en mi vida que yo he orado. Increíble, yo salgo por la calle y es orando. Porque el Señor sabe que tengo que confiar en Él sí o sí. Pero quizás cuando estamos en nuestros países, con nuestra familia, o con nuestro trabajo, con nuestra estabilidad,
como que oramos cuando tenemos un momento, cuando nos acordamos. Pero muchas veces el Señor nos lleva a situaciones límite para que confiemos en Él sí o sí. Ahora mi pregunta es, ¿vamos a confiar en Dios solamente cuando vienen las circunstancias difíciles? ¿O cuando las circunstancias son buenas también vamos a confiar en Él? Dios quiere que confiemos, Dios quiere que descansemos en su liderazgo. Somete tú los asuntos a Dios. La pregunta es, ¿te vas a someter tú y yo, nosotros? ¿Nos vamos a someter a Dios? Dios quiere que en primer lugar descansemos en su liderazgo. En segundo lugar, el Señor quiere que ustedes y yo, juntos, y es lo que el segundo consejo que le da Jetro a Moisés, le dice, necesitas enseñar la palabra de Dios para que cada uno sepa qué hacer. Necesitas enseñar de tal manera la palabra de Dios para que la gente, para que el pueblo sepa qué hacer, cómo conducirse. Y es lo que dice el versículo 20, dice el verso 20. Enseña a ellos ¿qué cosa? Las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde ¿qué? Por donde deben de andar y qué hacer. ¿No ves si hay un cambio aquí de paradigma en la enseñanza o en el ministerio de Moisés? En el versículo anterior, en el verso 16, las personas del pueblo de Israel iban a él. ¿Y qué es lo que él hacía? Mira, tienes que hacer esto y aquello. Y él lo hacía en base a la palabra de Dios. Pero ahora hay como un cambio. Ahora él tenía que darle a ellos la palabra de Dios para que ellos supieran qué hacer. Para que no dependieran solamente de lo que Moisés decía, sino más bien de lo que Dios decía. Mi hermano, de hecho me encantó hoy ver acá en la iglesia que tienen una clase, tienen diferentes clases. Teología bíblica, con los nuevos creyentes, pero me encantó. Y eso que no estuve, porque había mucho y me daba pena entrar, la verdad. Pero una clase de cómo estudiar la Biblia. Eso es fantástico. Porque le estamos dando a la gente, al pueblo, las herramientas para estudiar la palabra de Dios. Dios quiere, mi hermano, que usted no dependa de la predicación del domingo aquí, que Albani puede traer lo que venga, que predique. Dios quiere que usted en su semana, usted estudie la palabra de Dios. La pregunta es, y no me digan porque ustedes son ticos, ya yo voy conociendo a los ticos ya. ¿Qué tico come una sola vez a la semana? Tico no, ninguna persona puede hacer eso. Ni los cubanos, que estamos flojos de caldera, como decimos, podemos hacer eso. Los ticos comen al día varias veces. De hecho, el año pasado cuando vine, estuve con Jafé. Todos conocen a Jafé, ¿verdad? Ese Jafé desayunó, que eso para mí era una comida, una cena. Y yo le decía a Bani, ¿y esto que está haciendo Jafé qué cosa es? Gallo pinto en el desayuno, arroz con frijoles, eso es algo un ser humano. Mi hermano, si nosotros tenemos que comer comida diario, ¿por qué dejamos para alimentarnos espiritualmente una vez a la semana, el domingo? Dice la Biblia que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dios quiere que ustedes, que esta sea una iglesia robusta, una iglesia fuerte. Y una iglesia fuerte va a ser, no por cuánto dinero tenga en su cuenta bancaria. Una iglesia fuerte, no porque tenga un edificio muy bonito como este. Una iglesia fuerte es una iglesia que conoce y vive la palabra de Dios. Eso es una iglesia fuerte. Una iglesia que sabe, una iglesia que está educada en la palabra de Dios, en la Escritura. Y para eso necesitamos alimentarnos, no solamente una vez a la semana, sino en tu vida diaria, en tu tiempo con el Señor. Estudiar las Escrituras. Si no sabe, para eso hay muchos cursos acá, tanto en la escuela dominical como en el Leadership International, varios cursos, varias opciones, para que estudiemos. Y eso es lo que, ese cambio de paradigma es lo que tenía que hacer Moisés. Antes solamente era el que sabía la palabra, el que sabía las ordenanzas y el que se le enseñaba a la gente para que tomaran decisiones al pueblo. Ahora aquí el cambio o el consejo que Jetro le das es, enseña la palabra tú mismo a ellos. Enséñale la Escritura tú mismo a ellos para que ellos sepan qué hacer, cómo conducirse. Eso es lo que yo llamo democratizar la educación teológica o democratizar el estudio bíblico. Es cuando democratizamos, cuando damos a todo el mundo, a las personas, acceso a la palabra de Dios. ¿Sabes que antes del tiempo de la Reforma, saben que la gente en las iglesias católicas se escuchaba la predicación en latín? La gente no entendía, no tenía acceso a la Biblia. Pero muchas veces nosotros ahora mismo hace falta como un tipo de reforma también.
para volver a entregar la palabra a la gente. A veces ya tenemos nuestro idioma, pero no la leemos. ¿Entonces qué? Entonces por eso es que les quiero desafiar en esta mañana a estudiar la palabra de Dios, mi hermano. Más allá de que vayas a un curso formal o no en teología, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que conozcamos la palabra, que tengamos acceso a la palabra de Dios, para que sepamos qué hacer con nuestras decisiones, para que cuando estemos en momentos difíciles recibamos ánimo del Señor y fortaleza, para que tengamos sabiduría para tomar las mejores decisiones, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, donde sea que estemos. Eso es lo que tienen que hacer ellos. Esto es como enseñar a pescar. Este segundo punto de enseñar la palabra de Dios para que cada uno sepa qué hacer, es como enseñar a pescar. No sé si has escuchado el proverbio chino que dice que es mejor enseñar a pescar a alguien que darle un pescado. No sé cuánto lo han escuchado. Hay un proverbio chino que dice así, dice, es mejor enseñar a alguien a pescar a darle un pescado. ¿Tú sabes por qué? Porque si le das un pescado, come un día, hasta que le dure el pescado. Pero si lo enseñas a pescar, podrá buscarse la comida para siempre. Y ese es el punto aquí. Como iglesias, ¿qué estamos haciendo? Y por eso me encanta la visión que tiene Albany, que tiene esta iglesia, de entrenar líderes, de entrenarles a ustedes cómo estudiar la Biblia, cómo aprender la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios nos ayuda, mis hermanos, en los momentos difíciles y en los no difíciles, a seguir adelante. ¿Se entiende el punto? ¿Tiene sentido? Eso es lo segundo. En primer lugar, recuerda, si queremos liderar, avanzar sin riesgo a desfallecer, primero, confiemos en Dios, en su liderazgo, en el que Él está al control. Segundo, enseñemos o aprendamos la palabra de Dios para saber qué hacer, cómo conducirnos. Y en tercer y último lugar, el tercer consejo que le da Jethro es identificar líderes idóneos para servir en el ministerio. Ese es el tercer consejo que le da Jethro. Este era un buen suegro. Por ahí hay diferentes tipos de suegros, ¿no? Pero este hombre era un buen suegro y le está diciendo, necesitas, Moisés, si tú quieres seguir avanzando, necesitas identificar hombres y mujeres, gente en tu pueblo, que sean capaces de compartir la carga del ministerio junto a ti, que puedan servir en el ministerio, personas idóneas. Dice el versículo 21. Además, mira cuántas cosas le está dando. A estos oro molido, lo que le está dando Jethro a Moisés. Dice versos 21 y 22. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Eso está hablando del carácter de ellos. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de miles, de centenas y de cientos, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave, lo que no podrán resolver ellos, ¿qué van a hacer? Lo traerán a ti y ellos juzgarán, lo que decía, todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti. ¿Y qué dice? Y la llevarán ellos contigo. No sé si ves el detalle. Por eso que Moisés le había dicho, si sigues haciendo esto tú solo, te vas a desfallecer. Te vas a quedar postrado, no vas a poder soportar. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros pensamos que podemos vivir solos? Más allá ahora del liderazgo, ¿cuántas veces pensamos que la vida cristiana se puede vivir sola? No somos llaneros solitarios, hermano. Por eso que Dios inventó la iglesia. La iglesia que es más que desde edificio. La iglesia que somos nosotros, las personas. Que necesitamos del consejo, del ánimo, de las oraciones de los demás. Porque Dios sabe que solo no podemos. De hecho, desde Génesis, cuando Dios le encargó al hombre servir, trabajar en el Edén, hubo algo que no estaba bien. Todo estaba bueno, ¿recuerdan? Génesis. Y Dios hizo esto y era bueno. Y Dios hizo aquello y era bueno. Y todo era bueno. Pero vi algo que no era bueno. No sé si me pillaste ya. Y no era bueno que el hombre estuviera solo. No solamente con un sentido de pareja. También eso creo que tiene una aplicación en todos los aspectos de la vida. No es bueno que nosotros andemos solos.
el ministerio no se puede hacer solo. Servir al Señor no se puede hacer solo. Vivir la vida cristiana no la podemos hacer solo. Pero muchas veces pensamos que somos autosuficientes, que podemos por nosotros mismos. Y es por eso que aquí en esta circunstancia de Moisés, Jetro le dice, más allá que descanses en Dios, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Más allá que le enseñes la palabra y que le des acceso a la palabra para que todo el pueblo, y si vamos a traducirlo ahora y contextualizarlo, para que toda la iglesia tenga acceso a la palabra. Más allá de todo eso, necesitas identificar líderes idóneos para el ministerio. Gente, dice, líderes fieles. Si te fijas aquí, tiene que ver con el carácter. Gente de virtud. Gente que no sea avaro. Gente que esté dentro del pueblo. Líderes fieles. Se me parece muchísimo esto a los requisitos que hay para los ancianos que están en Timoteo. Que si te fijas bien, en los requisitos de Timoteo y Tito, todos, la mayoría son de carácter. Solamente uno es habilidad, acto para enseñar. ¡Ting! Así, uno. Lo demás, carácter. Porque Dios sabe que lo más importante en nosotros es el carácter. Las habilidades se aprenden. O sea, son más fáciles de aprender. Pero el carácter es más complicado. Y Dios quiere que crezcamos nuestro carácter. Y es lo que está diciéndole aquí Jetro. Busca líderes fieles. Estos líderes que son de virtud, está diciendo ahí. Temerosos de Dios. Varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Está dándole ciertas cualidades o ciertas características de estos tipos de líderes que le iba a buscar. No cualquier líder. Y qué interesante que aquí Jetro no le está diciendo busca a los líderes más elocuentes. Los de mayor oratoria. Los de mayor presencia física. Bueno, si fuera por eso estuvieran para acá. De hecho, las veces cuando el pueblo de Dios busca esos tipos de líderes que a los hombres nos gustan, ¿recuerdas a Saúl? No siempre salen bien. Eso no significa que los tipos guapos está mal. Pero lo que significa que cuando lo que más nos importa es la apariencia externa, que el carácter del corazón de verdad es cuando las cosas nos llevan muy lejos. Y es por eso que hay una serie de características que tienen que ver con el carácter de líderes idóneos en su carácter. De líderes fieles. De cómo se habían conducido en el desierto. En medio de cuando el pueblo murmuraba, cómo habían actuado ellos. Líderes idóneos, líderes fieles. Líderes que estén cerca de la gente, del pueblo mismo. No le iba a buscar de otra nación. De ellos mismos estaban ahí. Mis hermanos, los líderes de esta iglesia están aquí. Son ustedes, están aquí. La gente que va a hacer que esta iglesia siga avanzando más allá del liderazgo de Albania o no. Porque mira, Albania está aquí ahora. No sé cuánto tiempo van a tener Albania aquí. Y no estoy presagiando nada. Espero que Albania se retire aquí, se jubile aquí. Pero más allá de que Albania se vaya, esta iglesia la pregunta, ¿y no está descansando del liderazgo de Albania? ¿De una persona? No. La iglesia tiene que descansar en el liderazgo de Dios. Y cuando la iglesia descansa en el liderazgo de Dios, cuando la iglesia conoce la palabra de Dios, y cuando la iglesia ha desarrollado y capacitado líderes fieles, ya no descansa sobre una persona. ¿Tú sabes por qué muchos pastores y líderes en el mundo, sobre todo ahora en la iglesia, que es el tema que estamos hablando, no preparan a otra generación de líderes? Porque los seres humanos somos muy egocéntricos. Queremos que todo esté centralizado en una persona. El que más sabe, el que más habla, el que más no sé qué. Pero en el pueblo de Dios no es así. De hecho, los líderes, los pastores están para equipar a los santos para la obra del ministerio. Para eso estamos. No para centralizarlo, sino para democratizarlo. Para abrirlo para todos. Y para eso tenemos que identificar estos líderes idóneos que son fieles, que están cerca de la gente. Y sobre todo, líderes que sean capaces de compartir la carga, que sean eficientes. Hace falta el carácter, claro. Pero también líderes que pudieran manejar los conflictos y pudieran resolverlos. A no ser que fuera un conflicto muy grande y hubiese que llevárselo a Moisés. Ese era como el patrón, esa era como la dinámica. Pero si tú buscas líderes y por muy buen carácter que tienen, no ejecutan, no cargan el peso, tampoco funciona. Por eso hay que prepararlos. Que sean eficientes, que compartan la carga, que pudieran aconsejar, que pudieran hacer. Si tienen que limpiar, funciona. Si tienen que poner el audio, funciona. Si tienen que predicar, funciona. Si tiene que haber un sentido de algo práctico también. Obviamente de poder cargar la carga. Porque si la carga seguía sobre Moisés, no hacíamos nada, ¿recuerdan? Moisés tenía que entonces, en vez de todo el peso, caer encima de una sola persona. Lo que está planteando aquí Jetro es, el peso va a caer
entre varios. Y la carga se va a aligerar. Y es por eso que van a poder permanecer, mi hermano. Quiero terminar leyéndote los versículos 23 al 27. ¿Qué es lo que Moisés hizo? Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y no solamente tú, dice, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Yo estaba en el desierto y su plan era ir a la tierra prometida, pero estuvieron ahí 40 años pagando en el desierto. ¿Y qué dice? Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y escogió Moisés a varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefe del pueblo sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a tu tierra. Mis hermanos, quiero terminar diciéndote algo. Este pasaje, este capítulo de Éxodo 18, no sé si lo habías visto de esta perspectiva, pero este capítulo tiene una gran estructura de al menos 2 partes. Del 1 al 12, lo que se está narrando, lo que Dios había estado haciendo por el pueblo. Hechos milagrosos, hechos extraordinarios. Pero del 13 hasta el 26 era lo que Moisés y ahora este equipo de liderazgo iban a hacer por el pueblo. Mis hermanos, siempre funciona así. Dios está obrando en medio de nosotros, por nosotros, inclusive Dios está obrando a pesar de nosotros. Pero Dios está obrando. Pero el que Dios obre no significa que nosotros no tengamos que obrar. Dios quiere que nuestra parte la hagamos y la hagamos bien. Pero para eso vamos a necesitar descansar en Dios. Vamos a necesitar enseñar la palabra de Dios para que el pueblo sepa qué hacer. Y vamos a tener que identificar a líderes idóneos para compartir el ministerio. Siempre el liderazgo, siempre liderar saludablemente no va a ser depender de otros. Porque un liderazgo, escuchen esto, un liderazgo saludable y duradero a largo plazo siempre necesita de otros. Siempre. De Dios primeramente, del pueblo, de la iglesia y de otros líderes. Así que si tú estás pensando cómo liderar ahora después que recibiste un diploma, cómo servir al pueblo de Dios, cómo vivir la vida cristiana sin miedo a desfallecer, siempre di, no se trata de mí, se trata de Dios y de la gente, de las personas a las cuales el Señor ha puesto a mi alrededor. Que este mensaje de Jetro, y cuando piensas en un suegro, piensa en este buen suegro. Este suegro que le dio unos mensajes estratégicos para que Moisés pudiera seguir adelante en medio de sus luchas, en medio de sus cargas. Y ese es mi deseo para esta iglesia. Que podamos seguir avanzando y a pesar de que los años vengan, a pesar de que las tormentas vengan, nosotros vamos a decir, podemos avanzar porque no estamos solos. Podemos avanzar porque Dios está con nosotros. Estamos confiando en Dios. Estamos dándole la palabra de Dios al pueblo y estamos identificando y preparando a la próxima generación de esta iglesia. ¿Cuántos creen eso? Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más esta mañana por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y gracias porque hay tanta sabiduría aquí, Señor. Una sabiduría que no sale naturalmente de nosotros porque muchas veces nosotros los seres humanos queremos centralizar todo, Señor, en el hombre. Pensamos en nuestros planes, en nuestras estrategias. Pero gracias por la sabiduría que hay en este pasaje. Gracias por la sabiduría que hay en tu escritura, Señor. Gracias porque tú sabes que nosotros no podemos llegar lejos si andamos solos. Gracias porque tú sabes que por nosotros mismos podemos agotarnos en medio del camino, en medio de las pruebas, Señor, en medio de las cargas. Pero es que por esa razón tú nos enseñas que necesitamos compartir el liderazgo con otros. Primeramente confiando en ti, Señor. Sometiendo todos los asuntos a ti. También, Señor, equipando a la iglesia con tu palabra. Que la iglesia no solamente dependa de una predicación una vez a la semana, sino que esta iglesia, la iglesia, es una iglesia que se nutra diariamente por tu palabra. Y también una iglesia que está identificando, no líderes perfectos, porque no los hay,
pero sí hermanos fieles que estén cerca de la gente y que pueden ayudar a cargar la carga. Por eso quiero pedirte, Señor, ya que tú has hecho tantas cosas grandes en nuestra vida y las estás haciendo y las harás aún más, ayúdanos a hacer nuestra parte de la mejor manera. Y tú nos has dicho que nuestra parte no se hace sola, Señor. Necesitamos de los demás para eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios le bendiga a mis hermanos.